Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy tenemos la cuarta parte del tutorial de Europa Universalis. Hoy vamos a hablar del Sacro Imperio Romano, vamos a hablar de la Curia Vaticana, vamos a hablar de toda la secuencia del turno ya completa, así que vamos a finalizar lo que es el tutorial general de este Europa Universalis. Aún quedará un quinto, y pongo la V, tutorial de Europa Universalis que será dedicado a los bots para esas partidas en solitario y en esas partidas de 2-3 jugadores que queramos añadir otro bot, pero ya con este tutorial cuando lo acabéis ya podréis comenzar una partida de Europa Universalis. Pero ojo, uno de los jugadores sobre todo que se haya leído el manual, porque este juego es muy denso y si vais solo con los vídeos a lo mejor os va a costar un poquito. Sí que os va a servir estos vídeos o bien para consolidar el manual si es que ya lo habéis leído, o como visualización previa a leer el manual para que consolidéis más los conceptos que habéis escuchado en este vídeo. Aunque quizás los vais a entender mejor estos tutoriales si habéis tenido algún contacto ya con el juego, porque veréis que es un juego muy denso, es muy difícil de explicar y se está haciendo realmente complicado. Así que nada, os dejo con el contenido, vamos a la mesa a ver cómo se juega a este Europa Universalis. Pues vamos a empezar este tutorial hablando de las religiones. Como veis, aquí tenemos una porción del mapa en la que tenemos Roma, bueno, tenemos la península itálica, Córcega, Cerdeña, bueno, una serie de territorios. Si os fijáis en cada área, ¿vale? Recordad que las áreas en tierra están separadas por las líneas blancas y cuando son archipiélagos, pues esta línea de puntos nos indica también los límites del área. Entonces aquí tenemos estos círculos que nos marcan la religión inicial del mapa. Esto podríamos también, si nos apetece, pues colocar los contadores encima para verlo más claro, ¿no? Pero estos contadores sobre todo los vamos a utilizar para marcar cuando la región ha cambiado a una religión que no es la primera. Entonces, ¿qué religiones tenemos? Tenemos la católica, que es la que con la que empieza casi todos los reinos de Europa Occidental. Tenemos la ortodoxa, que pasa lo mismo pero en oriental, y esta ya no suele cambiar, aunque suele estar enfrentada con los musulmanes. Ambas están enfrentadas con los musulmanes y van a estar en disputa toda la partida, ¿no? Las otras religiones que salen a partir de la era 2 es el protestantismo, ¿vale? Que se va a enfrentar a la católica, y la contrarreforma, que va a ser la respuesta católica al protestantismo. Las religiones que tienen este borde negro alrededor significa que son expansivas, o sea que cuando saco una carta de evento con una cruz, ¿vale? Que ya os lo expliqué en el segundo vídeo, creo. Estas religiones, los núcleos de estas religiones se van a expandir como explicaremos después. Después tenemos Revolución, que no es bien una religión, pero actúa como una religión expansiva. También se expande con un evento, pero en este caso tiene que ser un evento específico de revolución. La revolución solamente aparece a partir de la cuarta era. Todas estas religiones o ideas, como la revolución, se han de tener como religiones oficiales, ¿vale? En el tablero de jugador, aquí abajo, tenemos la religión oficial. Si somos católicos, pues tenemos que ponerlo esto aquí. El escenario nos determinará con cuál empezamos. Y tenemos la acción de cambiar de religión oficial. Recordad que cuando hagamos el cambio de religión oficial van a haber una serie de consecuencias que expliqué en el tutorial 2, si no me equivoco. Básicamente vamos a ganar influencia a la religión con las áreas donde tenga la religión a la que vamos a perder influencia desde la que venimos, etcétera, etcétera. Van a haber una serie de consecuencias. También tenemos otra acción, en el caso de que seamos católicos, por ejemplo, de convertir áreas. Para convertir un área, pues vamos a hacer un proceso en el que vamos, en este caso son todas católicas, pero si convirtiéramos, por ejemplo, Túnez, tendríamos que tener, no se ve, tendríamos que tener todas las provincias de Túnez, o que el resto de reinos de Túnez fueran católicos también en este caso. Y entonces podríamos hacer la conversión de esta área. Porque aquellas áreas que tengan disidencia religiosa, o sea, que la religión del área difiera de la religión del jugador que gobierna ese área, va a tener problemas. Tenemos esta ficha que es de diversas religiones, que es la que más va a molestar quizás al principio de la partida en Europa, porque se coloca aquí. Y esto significa que, bueno, que en todo caso ni es católica, ni es protestante, ni es musulmana, sino que se procesan diversas religiones y esto siempre va a causarnos malestar y problemas. Esto lo veremos cuando hagamos el repaso de todas las fases del turno, veremos la fase en que
en que las disidencias de religiones nos pueden causar problemas. Voy a poneros un ejemplo de cambio de religión oficial. Imaginaos que el jugador morado tiene esta configuración y cambia de catolicismo a protestante. Se ha extendido el protestantismo por esta región, el jugador morado tiene estos territorios y tiene su capital protestante y en una región. Pese a que tiene uno católico, decide que va a hacer el cambio. Entonces, hace cambio protestante. ¿Qué problema? Solamente podemos hacer cambio de católico a protestante y de protestante a católico. También de católico a contrarreforma, pero entonces no tenemos penalizaciones. ¿Vale? En este caso sí que vamos a aplicar las penalizaciones. El jugador declara el cambio y entonces pierde 2 puntos de victoria y 1 de estabilidad. Además perdería un matrimonio y 5 de influencia en total en áreas de la religión que abandona. Exacto, que se está abandonando. Por ejemplo, en este caso tendría 2 de influencia en Languedoc y como es católica, pues perdería 2 de aquí, por ejemplo, y 3 de aquí, que también es católica. Perdería 5. Además tendría que perder un matrimonio, pues perdería el matrimonio con Florencia. El matrimonio se pierde, pero los 5 de influencia los podemos volver a colocar en áreas protestantes de la religión a la que vamos. Pues por ejemplo, podríamos colocar 2 aquí y 3 aquí, porque son regiones protestantes y entonces ponemos los cubos que habíamos perdido allí. Además sufriríamos uno de malestar en cada una de las áreas con la religión que estamos abandonando. Y haríamos la tirada de malestar directamente. Por ejemplo, como es la región de abajo es católica, seguiría siendo católica, pero tendríamos que girar una de las ciudades a malestar. Y esta sería toda la consecuencia del cambio. A partir de ahora, pues es responsabilidad mía intentar, solucionar este problema de disidencia que tengo. Además, justo en el momento que la giro, tengo que hacer una tira de dado para ver qué es lo que sucede con esta ciudad. Con esta provincia, y esto va a seguir pasando hasta que sea capaz de quitar el malestar. El tema de conversión, tenemos una acción administrativa que es convertir área, que nos costaría 2 cubos administrativos y 3 ducados, y entonces seleccionaríamos una región, una área. ¿Esa área qué condiciones tiene que cumplir? Primero, que evidentemente no tenga la religión oficial, porque vamos a hacer una conversión hacia nuestra religión oficial, en este caso sería Sicilia, en este escenario que estamos dibujando. Y tendría que tener otra condición, o que tuviéramos todas las provincias en nuestro poder, o que las que no estuvieran en nuestro poder fueran de reinos de nuestra religión, hacia donde lo queremos convertir. Si, por ejemplo, quedara un reino que es católico, no podríamos hacer la conversión de área, aunque fuera reino no jugado. En este caso sí, porque tenemos todo, con lo cual pagamos lo que comentaba y retiraríamos para colocar una protestante, pues estaríamos reformando a protestante. Además, esto tendría otra consecuencia, que tendríamos que pillar una de las provincias y girarla también al lado de malestar. Y entonces tiraríamos dados por todas las provincias de esa región que tuvieran malestar. Por lo tanto, tiraríamos un dado por Palermo y otro dado por Malta. Un par de cosas más. Cuando se extienda la revolución, en lugar de quitar la religión que hay debajo, lo que haremos es colocarla encima. ¿Vale? Porque si la revolución desaparece de esta casilla, la retiraremos y dejaremos la religión que estaba antes colocada. Esto es importante. Recordad que, evidentemente estas religiones pueden aparecer por cartas de evento, pueden extenderse en las cartas de evento en la parte de abajo los iconos que hacen que se propaguen, etc. Aparte de las conversiones de área que puede hacer cada uno de los jugadores. Además, cada una de estas religiones o la idea de revolución tienen un poder especial o una habilidad especial que paso a explicaros a continuación. Los católicos, que es la contrarreforma, el católico normal, lo que tienen es acceso a las mecánicas papales, que después os explicaré el tema de la curia. Además, a partir de la era 2, pues pueden pasarse al protestantismo, ¿vale? Son 2 religiones de ida y vuelta, pero sobre todo tienen acceso a todo el tema de la curia. Los protestantes tienen un descuento de 1 de poder diplomático en la acción de convertir área y al jugar la acción de desarrollo. Además, estos jugadores van a poder convertirse al catolicismo, ¿vale? Van a poder hacer camino de ida y vuelta. Los ortodoxos, que son de la Europa del Este, lo que nos va a permitir es obtener un descuento de 1 de diplomacia en la acción de aumentar estabilidad, siempre y cuando sea de -1 a 0 o de 0 a 1. Los musulmanes lo que hacen es que en las batallas terrestres los jugadores musulmanes pueden reemplazar los 3 dados blancos estándar que tenemos normales por 3 dados naranjas, con lo cual les va mejor con la caballería. Y finalmente los reinos que tengan como religión oficial revolución
si investigan un tipo de gobierno que no sea el régimen revolucionario, deberán eliminar cualquier ficha de revolución en el área de su capital y cambiar su religión oficial para que coincida con la religión de ese área. Digamos que lo que hacemos investigando otro gobierno es eliminar el gobierno de la revolución. Pues hablando de religiones, vamos a hablar de la Curia Vaticana, que es esta parte del tablero de estatus, esta parte de aquí, y que va a ser una mecánica exclusiva para los jugadores católicos. Como veis, vamos a tener unos espacios donde vamos a poder ir colocando cardenales de cada uno de los jugadores. Vamos a tener tantos espacios como número de jugadores católicos más uno. En este caso, si están jugando 3 jugadores católicos esta partida, sería 3 más 1, 4, así que serían estos 4 espacios. ¿Cómo enviamos cardenales a la curia? Pues siempre va a ser con esta carta, que es el hombre de la iglesia, con algún evento que pueda suceder, que nos pone: cambia la religión de un área en la que poseas todas tus provincias a tu religión oficial, o pon 2 de influencia en un área cuya religión coincida con tu religión oficial, o, el último que es interesante, si tu religión oficial es la católica, contrarreformada o no, gana un cardenal. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ganara un cardenal el jugador morado, lo que haría es colocarlo a la izquierda, desplazaría el resto de cardenales a la derecha, y entonces el último cardenal quedaría fuera. Y quedaría de esta otra forma la curia. Así es como entrarían cardenales en la curia. Recordad siempre que la capacidad máxima es el número de jugadores católicos más 1. Entonces aquí vamos a tener que mirar quién es el controlador papal. ¿Quién es el controlador papal? Pues mirad, hay 2 formas. Primero, el que tenga, si alguien tiene más cubos que los demás y tiene como mínimo 2, como es el caso del amarillo, él sería el controlador papal. Y además sería controlador papal exclusivo, que le va a dar un extra que pone aquí. Que ya os pone aquí que sin empates, en la fase 4 va a puntuar máximo 3 puntos por cada jugador católico menos 1 que haya. En este caso, como hay 3, serían 2 puntos de victoria para el jugador amarillo cuando llegue a esa fase. Ese es el controlador papal exclusivo, que sería controlador papal. Y la otra forma de ser controlador papal sería, en el caso de un empate, imaginaos que ha pasado esto, que hemos dicho justo antes, habría un empate a 2, el controlador papal sería el que tuviera el cubo más a la izquierda. En este caso sería el morado, porque el de los empatados es el que tiene el cubo más a la izquierda. Así que sería controlador papal, aunque no sería exclusivo. ¿Qué pasa si algún jugador está aliado con el Vaticano? Imaginaos que el jugador azul tiene una alianza con el Vaticano, pues tendría el de Roma, ¿vale? El de Roma, la única manera es con una alianza con el Vaticano o ocupando directamente la ciudad de Roma. Si hay un jugador que está ocupando la ciudad de Roma y al mismo tiempo hay otro jugador que está aliado con el Vaticano, ¿vale? Porque hay una guerra con el Vaticano, los han echado de Roma, pero sigue el otro jugador aliado y tal, prima el jugador que está ocupando Roma, ¿vale? Está en el Vaticano físicamente y por lo tanto prima, ¿vale? Entonces Roma, primero, el que tenga la provincia de Roma en propiedad, y segundo, el que esté ocupando Roma. Pero si ocupamos Roma, lo que hacemos es esto, colocar aquí el cacharro. ¿Qué pasaría? Imaginaos esta situación. Sí, así. Que el jugador morado ocupa Roma. Si el jugador morado ocupa Roma, pondría aquí el cubo, pero no puede tener cubos en el resto, con lo cual este perdería y quedaría así. El jugador morado no podría tener en el resto de la curia más cubos, ¿vale? Con lo cual no podría ser nunca controlador papal exclusivo, pero en caso de empate, pues tendría asegurado el ser el controlador papal. ¿Y qué ventajas tiene el controlador papal? Pues lo tenemos aquí mismo. Primero, gasta uno menos en mantenimiento de consejeros. Después va a tener un cubo más de diplomacia para poder gastar durante su turno, que cuando se haga la recarga en la fase correspondiente, pues va a tener un cubo más en diplomacia. Además, para aumentar la estabilidad, va a pagar uno menos de poder administrativo. Estos son los que tienen entrada. Y después, aparte, puede hacer acciones papales adicionales, que son estas, que es gastando 2 de diplomacia, excomulgar a un gobernante, o por el mismo precio, proclamar cruzada. Entonces, excomulgar, básicamente, es colocar la ficha de excomunión encima de la capital de un reino jugador, y con eso hacemos que, si recordáis el tutorial anterior, la excomunión lo que hace es que todo el resto de jugadores católicos tengan un casus belli automático contra ese jugador, ¿vale? Entonces es muy importante el tema de la excomunión.
Además, la excomunión hace que pierda un punto de victoria y hace que pierda un cardenal en la curia. Si comulga, por ejemplo, el jugador amarillo, este cardenal lo perdería. No se podría quitar el cardenal de Roma en ningún caso, y además debería eliminar 4 cubos de influencia de áreas católicas. Como veis, la excomunión es bastante tocha. Hay que vigilar de no abusar porque estas cosas suelen volver en este tipo de juegos. Y después tendríamos la otra acción, que solamente podríamos hacer una de las dos. Como veis, es la misma ficha por los dos lados. O sea, si hemos hecho excomunión no vamos a poder proclamar cruzada y viceversa. Y el otro sería proclamar cruzada, que voy a explicar a continuación. Proclamar cruzada, lo que haríamos es que el controlador papal selecciona un área donde hayan al menos 2 propiedades de reinos musulmanes, por ejemplo, en Túnez. Declara una cruzada sobre Túnez. Entonces, justo en este momento, el controlador papal puede directamente declarar la guerra. Si lo hace, imaginaros que esto es ahora mismo controlador papal en amarillo, pues lo de siempre, colocaría una ficha de guerra en Túnez. Voy a hacerlo. No pensaba hacerlo, porque pensaba explicar más al vuelo, pero he pensado, no, vamos a ponerlo, así se entiende mejor. Declararía directamente la guerra en Túnez. Puede no hacerlo, pero si lo hace, no tendría coste, no tendría que pagar coste adicional, y además ganaría un punto de victoria y 2 unidades de infantería mercenaria sin coste, ¿vale? Digamos que son cruzados que vienen a unirse a él. Entonces, si esto sucede, se marcaría la casilla de compromiso de la cruzada con una ficha de ese jugador, en este caso el controlador papal, que además ha declarado la guerra, si no, no colocaría esta ficha. A partir de este momento hay un casus belli para todos los jugadores católicos contra los reinos musulmanes que están en esta región. Entonces, por ejemplo, imaginaros, el morado llega a su turno y dice, bueno, pues voy a declarar la guerra a Túnez, yo también, voy a poner mi guerra también, y como la guerra siempre, las declaraciones de guerra se siguen todos los pasos y ya está. ¿Qué pasa con la cruzada? Que al final hay una puntuación. En el paso E de la fase 4, cuando la ficha de cruzada esté en el mapa, vamos a hacer una serie de comprobaciones. Los reinos católicos que estén comprometidos con la cruzada, es decir, que tengan el escudo aquí abajo, aquí por ejemplo, si entró el morado, tendremos que poner una marca aquí para indicar que está comprometido con la cruzada. Los reinos católicos comprometidos con la cruzada ganan 2 puntos de victoria si tienen unidades en el área objetivo, si tuvieran unidades aquí. Y no quedan propiedades del reino musulmanes allí. De lo contrario, cada uno pierde 2 puntos de victoria. O sea, además de tener unidades aquí, todas las provincias ya tienen que ser de propietario católico, no pueden ser de propietario musulmán. Y si no es así, perderían 2 puntos de victoria a todos los que están comprometidos. Si ningún reino se comprometiera a la cruzada, imaginaros que el amarillo llama a la cruzada, pero él decide no meterse en la cruzada, y los otros jugadores católicos tampoco se meten. Pues en ese caso, el controlador papal perdería 2 puntos de victoria. Y pasamos al Sacro Imperio Romano Germánico, que tenemos también en el tablero de estatus aquí la autoridad imperial y toda la información al respecto, que es importante. Entonces aquí vamos a tener una autoridad imperial inicial, que esto nos lo va a marcar el escenario. 1444 va a ser siempre +3. En los escenarios posteriores va a depender del número de áreas electores que están activadas. Las áreas electoras son las que tienen el águila del Sacro Imperio. ¿El Sacro Imperio qué es? El Sacro Imperio es un trozo grande de mapa en el centro de Europa, ¿vale? Que era como una especie de federación un poco peculiar, bastante descentralizada, cada uno hacía un poco lo que quería, pero había un emperador, digamos, que gobernaba sobre todo el Sacro Imperio Romano. Pero realmente no era una autoridad muy fuerte y tenía muchas limitaciones, así que esos reinos más o menos eran independientes, pero estaban dentro de lo que era esa agrupación. Entonces, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que en el mapa tenéis estas marcas amarillas y rojas que bordean lo que es el Sacro Imperio. Entonces, todo lo que está dentro es Sacro Imperio. Aquí, si fijáis, en Jutlandia tenemos una división y lo que está para aquí abajo es Sacro Imperio y de aquí para arriba no se considera Sacro Imperio. Entonces, incluso hay áreas que están partidas. Entonces, esto va a ser muy importante que lo tengamos claro. Entonces, va a haber un emperador y va a haber una autoridad imperial que va a permitir hacer unas cosas u otras. En primer lugar, el jugador que sea el emperador, que esto no lo va a marcar el escenario, y después también va a haber una mecánica para cambiarlo. Pero bueno, de momento el jugador que sea el emperador, ¿qué es lo que va a tener? Pues de momento la soldadesca va a tener un +3 a la soldadesca.
La soldadesca, recordad que es la cantidad de tropas que podemos reclutar y la que tenemos disponibles en nuestro tablero. Pues va a tener, si está en +3, un +3. Y además, cuando tenga que cobrar tributos, también va a tener un +3 si está aquí. Si está aquí, pues es un +5 todo, ¿vale? En función de la autoridad también va a tener otras cosas. Si la autoridad es 1 o mayor, se puede activar la habilidad de defensa del SIR, que después explicaremos lo que significa. Si es +2 o +3, vamos a tener un +1 de poder monárquico cuando rellenemos el poder monárquico. Si es un +4 o +5, vamos a tener uno de diplomático y uno de militar. Y si es 6 o más, vamos a tener +2 de diplomático, +1 de militar, y además nos va a dar un punto de victoria cada ronda. Entonces, como veis, el tema de la autoridad imperial es muy importante. Después, se puede ganar y perder autoridad imperial. ¿Cómo? Pues mira, tenemos en el manual un pequeño cuadro resumen, aunque esto nos lo van repitiendo mucho durante el juego, en los diagramas y tal, o sea que va a ser complicado que nos olvidemos. Pero el jugador imperial esta tabla la tiene que tener bastante por la mano, aunque es bastante lógico todo lo que nos dice, ¿eh? Primero, si gastamos diplomacia, más aquí ya no lo pone, ¿eh? Si gastamos diplomacia, nos cuesta 1 más la autoridad imperial actual, entonces sería 3 más 1, 4, pagamos 4 de diplomacia, ¡pum!, podemos aumentar. Esto sería una acción que ya nos lo pone aquí en el tablero para que no se nos olvide. ¿Vale? Lo que os explica de la soldadesca y los tributos lo tenemos puesto aquí. Los bonificadores aquí abajo, o sea que, quiero decir, está todo bastante a mano. Aparte de eso, si ganamos una guerra contra un agresor que no es del SIR, alguien que agrede a un reino del SIR, que eso no lo he dicho. Reinos del SIR se consideran todos aquellos que tienen la capital dentro del SIR. Si tienen la capital fuera del SIR y tienen territorio dentro del SIR, se considera que son invasores y que son usurpadores y son territorios ilegales que tenemos que restaurar. Eso nos va a dar automáticamente un casus belli de restitución imperial. Siempre que seamos el emperador, vamos a poder atacar a aquellos reinos que no tengan la capital en el SIR y que tengan algún territorio dentro del SIR. Tenemos que recuperar esos territorios para los reinos de la Federación. Después, si reincorporamos un área al SIR, vamos a ganar +1. Ahora os explico lo de incorporar áreas al SIR. Y si la autoridad imperial es inferior a +3 y hay una elección, pues se incrementa en 1. Esto también os lo explicaré ahora. Después, para perder, si rechazamos una llamada a las armas de un súbdito imperial tras una declaración de guerra a un agresor no del SIR, perdemos 1 de autoridad, ¿vale? Si declaran la guerra a un súbdito del SIR, o sea, cualquiera que no sea el emperador, automáticamente el emperador tiene una llamada a las armas, aunque no la pida el jugador, es automático. Entonces tiene que ir y si no lo hace, pierde 1 de autoridad imperial. Si un área abandona el SIR, que también lo explicaré ahora, pierde 1 de autoridad imperial. Perder una guerra contra un agresor que no sea del SIR también nos quita autoridad imperial. Si declaramos la guerra a un miembro del SIR sin tener un casus belli, también nos va a quitar. Si el emperador impone un tratado de paz de dominación, o sea, de anexión total, a un miembro del SIR con su misma religión, también tenemos un -1. Y el número de áreas electoras, si cae por debajo de la autoridad actual, -1, perdemos 1 por cada una, ¿vale? O sea, por cada área electora que perdamos, vamos a perder también autoridad en función de esta regla. Tenemos estos cubos grises, que es la influencia imperial, ¿vale? Que imaginemos que el jugador morado es el emperador ahora mismo y tiene su influencia. Aparte, el jugador morado, por cada punto de autoridad imperial, va a disponer de cubos grises para poder colocar influencia, que lo va a hacer en una fase concreta del juego, ¿vale? No puede hacer en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, decide, él tiene influencia aquí y decide que quiere tener más influencia en Brandenburgo, pero en lugar de colocar cubos suyos, puede colocar cubos de autoridad imperial para rellenar ese poder. Y es como que le cuenta al jugador que es emperador actualmente. Si, por ejemplo, la región de Brandenburgo abandonara el SIR, estos cubos automáticamente se perderían, ¿vale? Se volverían en la fase que corresponde, pues se volverían a colocar, pero en otro sitio que fuera parte del imperio. Estas, las de influencia imperial, siempre tiene que ser dentro del imperio. Se puede dar la circunstancia de que nosotros seamos un jugador y, por ejemplo, hay un escenario que llevamos Brandenburgo y estemos llevando Brandenburgo, ¿vale? En este caso, pues sería así, ¿vale? Entonces, en este caso no somos el emperador, sino que somos un súbdito. Con lo cual vamos a tener algunas obligaciones y algunas cosas que tener en cuenta. Primero,
que el emperador puede salir en defensa si atacamos a alguien del Sir, siempre y cuando no tengamos casus belli. Si tenemos casus belli, el emperador no va a entrar en ningún caso, ¿vale? Pero sí que o a menos, si está aliado, evidentemente sí que puede salir por las reglas de aliados y tal. Entonces, tenemos el tema de los electorados, para aclararlo. Los electorados, que son los que, digamos, votaban quién iba a ser el emperador, porque era un sistema electivo, el del Sacro Imperio Romano Germánico, son electorados, siguen siendo electorados siempre y cuando haya algún reino propio del Sir, o sea, que tenga capital dentro del Sir, que mantenga sin ocupar su capital en esa región. Por ejemplo, en Sajonia, si Nürnberg y Dresden cayeran, estuvieran bajo la propiedad de un reino que es de fuera del Sir, esto dejaría de ser un electorado, ¿vale? De cara a lo que hemos dicho antes, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al ser súbditos va a pasar una cosa, que cuando el emperador active la defensa del Sir, colocando aquí un cacharrito de estos, no nuestro, lo pongo así de ejemplo, ¿vale? Colocará el suyo. Eso significa que todos los que somos súbditos del Sir, los jugadores que somos súbditos del Sir, vamos a tener que hacer cosas. Tenemos 4 opciones. O agotar 2 de soldadesca, como máximo la mitad del total de soldadesca, o podemos perder 6 ducados, o perdemos un punto de victoria, o colocamos una ficha de casus belli en la capital del agresor. Recordad que si colocamos una ficha de casus belli y no la cumplimos, vamos a tener consecuencias, ¿vale? O sea, las fichas de casus belli temporal, ¿vale? Que si tengo una mano, que son estas. Las fichas de casus belli temporal prácticamente es una obligación nuestra para ir a la guerra contra ese reino, ¿vale? Si no lo hacemos, pues nos va a penalizar el juego. Entonces tenemos que hacer una de estas 4 cosas para cumplir. Digamos que como súbditos tenemos que responder de alguna manera a esa guerra. El de casus belli, evidentemente, es la forma de ir directamente a la guerra. Y después tenemos, pues, agotar soldados, que es como si enviáramos soldados, perder 6 ducados, que es como si proporcionáramos soldados, o perder un punto de victoria, que es conforme no estamos colaborando, y por lo tanto vamos a perder puntos de victoria porque lo que nos tocaría sería ayudar. Los ilegítimos, que os comentaba antes, es esto que comentaba, ¿vale? Si tenemos regiones, como en el caso de Borgoña, creo que tienen la capital fuera del Sacro Imperio Romano Germánico, estos serían territorios ilegítimos, con lo cual tendríamos siempre un casus belli para atacar a estos territorios. Fijaros que aquí también, porque como son súbditos de un reino que no es del Sacro Imperio Romano, tendría que atacarlo, o al menos hasta liberarlos para que dejaran de ser vasallos de un reino de fuera del Sacro Imperio. Seguimos con el tema de la defensa del Sir, ¿vale? Si uno de los reinos, sea reino jugador o reino no jugador, es agredido por un reino externo al Sir, un agresor externo, el emperador tiene la obligación de activar la defensa del Sir. Si no lo hiciera y no decidiera no entrar en guerra con ese agresor, perdería uno de autoridad imperial. Sería la penalización que tendría el emperador, para empezar. Entonces, si acepta y van a la defensa del Sir, van a pasar varias cosas. Primero, la soldadesca imperial. Aparte del bonificador que tiene la soldadesca, tenemos aquí la soldadesca imperial, que va a ser una soldadesca que vamos a tener de reserva, que vamos a utilizar los soldados negros para que nos ayuden en batalla. Entonces, ¿qué cantidad de soldadesca tenemos que agregar? Tenemos que agregar tanta soldadesca como toda la influencia, tanto imperial como nuestra, como del emperador, tenga en los electorados. Entonces, por ejemplo, si el emperador, imaginaos que el emperador es el morado, tiene esta influencia en estos electores, más la imperial, en este caso serían 8, pues colocaría 8 tropas aquí. Voy a hacer con las 2 manos, porque si no, no llego. Vale, colocaría 8 tropas aquí. Y estas tropas participarían en combate. ¿Cómo participarían? Cada vez que en esa guerra contra el agresor exterior hubiera un combate entre el emperador y esas tropas, estas tropas vendrían temporalmente al ejército del emperador y se irían eliminando de esas batallas. Cuando acabara la batalla, volverían de nuevo a esta reserva. Los mismos menos los que se hayan eliminado.
Y así es una reserva de soldadesca imperial que se va a ir usando. Es una soldadesca que no hay que reclutar ni nada, que la tenemos ahí disponible desde el primer momento que activamos la defensa del SIR. Y ya os digo, es uno por cada influencia que tengamos en los electorados. Una puntualización, el máximo de unidades que podemos convocar de esta manera son 8, con lo cual tener más influencia en estos electorados, aquí por ejemplo ya tendríamos 9, no nos proporcionaría más soldadesca imperial. Entonces, cosas que tenéis que tener en cuenta: el acceso militar. El acceso militar, tanto del agresor como del emperador, lo tienen a todo el SIR, ¿vale? Entonces, como ya explicamos, el tema del acceso militar, no vamos a poder tener acceso militar a regiones neutrales en ningún caso. Siempre vamos a poder acceder, bueno, a las neutrales pagando y tal, quitando influencia, como ya explicamos con el tema del movimiento. Pero en el caso de una guerra contra el Sacro Imperio Romano, en el caso de que esté activa la defensa del SIR, tanto el agresor como el emperador se van a poder mover libremente por todo el SIR. Pues es como si fuera todo enemigo, aunque no van a poder asediar regiones de reinos no jugadores con los que no estén en guerra directamente. O sea, tú puedes estar en guerra con Bohemia, pero eso no te permite asediar Magdeburgo, porque no le has declarado la guerra. Entonces estarás en guerra directamente con Bohemia y con el emperador, pero sí que te podrás mover por el resto del Sacro Imperio. Y el emperador igual se va a poder mover por todo el Sacro Imperio y por aquellas regiones donde tenga influencia para gastar, pueda pagar ducados o que hayan provincias del enemigo. Después, si está activa la defensa del SIR, no van a poder los atacantes al SIR, con los que estén en guerra, no van a poder hacer acuerdos de paz con nadie que no sea el emperador. A partir de ese entonces, el emperador va a tratar a los miembros del SIR en guerra con ese agresor como si fueran aliados, con lo cual siempre se va a hacer la paz en conjunto con el emperador. Además, hay que derrotar al emperador con una victoria parcial o total. No se puede hacer paces por separado, aunque tengas esto ocupado. Si has declarado la guerra a Bohemia y tienes ocupado todo Bohemia, no te sirve. Tienes que hacer una derrota al emperador para que te cuente. Y el tema de guerras internas que os comentaba antes: si el emperador no tiene un casus belli, al declarar la guerra a uno de sus súbditos imperiales, perderá uno de autoridad imperial y además deberá eliminar 3 cubos de influencia. 3 cubos de influencia de áreas del SIR, de todo el SIR, ¿vale? Imaginaos que le declara la guerra a Bohemia, no tiene casus belli, pues tiene la penalización imperial, las penalizaciones aparte de declarar una guerra sin casus belli, evidentemente, y además tendría que retirar 3 de influencia del imperio. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si un súbdito imperial declara la guerra a otro miembro del imperio sin un casus belli, el emperador tiene obligación de colocar una ficha de casus belli en la capital del agresor. Imaginaros, en este caso, que Brandenburgo es un jugador y ha decidido atacar Sajonia, ¿vale? Y le declara la guerra a Sajonia, sin tener casus belli, ¿vale? Importante, si tiene casus belli ya es diferente. Y le declara la guerra a Sajonia. En este caso, el emperador automáticamente lo que gana es un casus belli contra el agresor, ¿vale? Imaginemos que el emperador es el jugador amarillo, en este caso, pues ganaría un casus belli contra el agresor, con lo cual, y esto no es opcional, con lo cual va a tener la obligación, si no quiere perder puntos, de declarar la guerra a Brandenburgo para salir en defensa. Y esto son guerras internas, esto es la continua, ¿eh? Las guerras internas dentro del Sacro Imperio Romano, y esto va a pasar. Hay escenarios para jugar dentro del Sacro Imperio varios jugadores y tal, y pueden ser bastante divertidos, aunque un poquito más complicados de lo normal, debido a estas reglas que estoy explicando para una primera partida. Vale, el tema de regiones, de áreas que se puedan ir del SIR. ¿Cómo funciona esto? Vamos a focalizar en esta zona, que es una de las zonas fáciles de perder al principio de la partida. Imaginaros que el jugador amarillo es un reino externo y viene aquí y conquista Lieja. ¿Vale? En este caso, como tenemos Borgoña, que no es del Sacro Imperio, que tiene estas 2 provincias y además tiene avasalladas estas, fijaros que el Sacro Imperio acaba aquí, no tenemos que mirar toda la región. Y Lieja, que es la única que nos quedaba del Sacro Imperio, cae. En ese momento ponemos esta ficha y esto lo que indica es que esta región ya no es del Sacro Imperio. Es como si la línea del Sacro Imperio pasara por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? El Sacro Imperio, para recuperar esta región, ¿qué tendría que hacer? Tendría que conseguir todas las provincias que están en la zona del Sacro Imperio. ¿Qué tendría que hacer? Pues imaginaros, si es el jugador morado, tendría que recuperar todo esto
Incluso no haría falta que fuera así, porque como Lieja tiene la capital aquí, podría estar. O incluso que estas regiones dejaran de ser vasallas de Borgoña, ¿vale? Pero imaginaos que hace así, pues entonces ya podría retirar esta ficha porque esta parte del área ya volvería a pertenecer al Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que decía antes, cuando se pierde un área, el emperador pierde un punto de autoridad imperial, cuando la gana, la recupera, lo gana. Respecto al tema de la religión, tenemos unas reglas un poco particulares para el SIR. Como veis, la religión oficial del SIR es el catolicismo y no puede cambiar hasta la era 3. Y solamente podría cambiar a no tiene religión oficial o cambiar a protestante. Esto serían reglas avanzadas que pueden aplicarse o no. Entonces, ¿qué se tendría que comprobar al final de cada ronda? Primero, si todas las áreas lectoras fueran protestantes, pero la religión del SIR no lo es, el SIR se convertiría en protestante, ¿vale? Entonces, si todos los electores se vuelven protestantes, el SIR automáticamente pasa a protestante y la autoridad imperial bajaría en 1. Después, si todas las áreas electoras son católicas, la religión del SIR continuaría siendo, o se hace, si fuera protestante, pasaría a católica. Con lo cual se quitaría la ficha de religión si hubiera alguna para volver a ser católica. Y después, si hubiera áreas electoras de varias religiones, el SIR dejaría de tener una religión oficial. Colocaríamos, y este es el único caso en el que se colocaría una ficha de este tipo, una ficha de diversas religiones. El emperador no puede hacer en ningún caso la acción de cambiar la religión oficial, ¿vale? Porque esto es una cosa que va a depender de los electores. Pero si el emperador adoptara la revolución como religión oficial, lo que pasaría es que el SIR se disolvería permanentemente y se dejaría de usar todo el sistema que hemos estado explicando hasta ahora. Por si no ha quedado claro, o sea, el emperador no es que no pueda cambiar la religión del SIR, es que no puede cambiar su religión de su reino a una distinta a la del SIR. Si el SIR es católico, no puede cambiar a protestante. Después tenéis la opción de celebrar elecciones imperiales, que esto es una regla avanzada también, que es interesante ver, en que los jugadores pueden empujar por ser el emperador. En este caso lo que se va a hacer es mirar los electores y cada elector va a emitir un voto. El que tenga más votos va a ser el emperador. ¿Cómo se van a emitir los votos? Pues si son reinos no jugadores en función de la influencia, incluida la influencia imperial, que va a beneficiar al jugador imperial, al jugador al que es emperador actualmente, y se va a mirar los votos de cada uno. Por ejemplo, en este caso, pues el jugador amarillo tendría este voto y el jugador morado tendría el voto de estos tres electores. Hay más electores, pero estoy poniendo el ejemplo así para no liar mucho más. ¿Qué pasa? Si por ejemplo Brandenburgo fuera el jugador morado, pues no le hace falta influencia, porque realmente él tiene la capital allí y mientras tenga la capital o todas las regiones, el voto va para él. ¿Vale? Si por ejemplo el morado tuviera todas las provincias de esta región, aunque no tiene la capital, pues también ese voto iría para él. Y así lo iríamos viendo. ¿Qué puede pasar? Que no tengamos ningún jugador que sea elegible para ser emperador, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ser elegible para ser emperador tienes que tener la religión oficial del SIR, ¿vale? Entonces, si hemos cambiado de religión, no podemos ser elegidos. Y los reinos jugadores que no sean miembros del SIR o que estén en un interregno aún pueden ser elegibles, ¿vale? Si ningún jugador es elegible para ser emperador, entonces el título de emperador sigue en el mismo que lo llevaba hasta ahora, pero la autoridad imperial bajará en 2. Si la autoridad imperial está por debajo de +3 tras la elección de un nuevo emperador, o sea que no seguimos con el mismo, o que se ha elegido el mismo pero porque es elegible, si está en menos de 3 aumentaría en 1. Si el que es nuevo emperador es un RJ que es nuevo emperador, o sea que es otro jugador, pues va a tener la opción, si el anterior está en defensa del SIR, de quitar el emblema de esa casilla y vaciar la soldadesca imperial. Además, el nuevo emperador elegido va a poder colocar una ficha de casus belli en cualquier reino no del SIR que esté en guerra con RNJ miembros del SIR. Entonces, al haber cambio, pues el tema de las guerras, pues van a haber cambios y va a haber que reestructurarlo un poco. Esto de todas formas lo tenéis en la página 45 del manual, porque está
Yo soy consciente que son mucha información, que es poca información gráfica, que estoy intentando que lo veáis en el mapa, pero son cosas que vais a tener que tener a mano y que vais a tener que ir consultando cuando se den las situaciones. Pero básicamente que sepáis que existe esta mecánica y que las repaséis, sobre todo si vais a si vais a estar en un reino del Sacro Imperio. Bueno, vamos a explicar las luchas de poder, que es este mazo. Este mazo lo vamos a configurar en función del escenario. Vamos a poner unas luchas de poder u otras. Y en principio en la primera era vamos a tener el mazo boca abajo, ¿no? Vamos a saber qué es lo que viene. Esto se puede ordenar por el escenario, o si lo consideran los jugadores pueden poner las que dice el escenario y mezclarlas para no saber cuál va a venir, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar es que en la era 2 esto se le va a dar la vuelta y lo vamos a poner al lado del tablero boca arriba. Entonces vamos a saber qué es la lucha de poder que va a venir a continuación. Entonces, cuando salga un evento con el logotipo abajo de las luchas de poder, que es una P con unos laureles, vamos a pillar la que está más arriba y la vamos a colocar en el tablero de estatus aquí, ¿vale? Además de eso, la voy a poner aquí para que la veáis, Guerra de los 7 años, van a venir una lista de regiones. Pues vamos a colocar este marcador en cada una de esas regiones. Pues en este caso Westfalia, Baja Sajonia, Sajonia, Pomerania, Prusia, Gran Polonia, Bohemia y Portugal, que me pilla un poquito fuera de plano. Vale, vamos a colocar estos símbolos, que significa que son áreas en liza. Vale, esto va a tener una significación importante. ¿Por qué? Porque las reclamaciones, la acción de crear reclamaciones, cuando la juguemos contra estas regiones, solo vamos a tener que pagar un punto de diplomacia por cada reclamación de conquista colocada, ¿vale? Esto nos lo va a dar la lucha de poder, va a ser más barato que las reclamaciones aquí. Aparte de eso, vamos a puntuar. Cuando lleguemos al final del turno, va a haber una fase en la que vamos a puntuar estas luchas de poder. ¿Cómo se van a puntuar? Pues mirad, por cada una de las áreas en liza, vamos a dar un punto de victoria por el valor de las provincias que controles allí, ¿vale? Recordad que las grandes valen 2, las pequeñas valen 1. Vamos a puntuar por eso. Los vasallos que tengamos van a contar la mitad. Después vamos a puntuar otro punto de victoria por ser el único reino jugador que tengamos o ciudad pequeña o vasallos allí. Siempre y cuando no haya otro. Eso va a ser un punto adicional. Y después vamos a tener otro punto adicional si tenemos al menos una alianza o un matrimonio en ese área. Entonces, como veis, las luchas de poder son una bomba de puntos increíble. Además, normalmente abajo vienen otras condiciones para dar más puntos adicionales. En el caso de la Guerra de los 7 años, serían los reinos jugadores ganan 2 puntos de victoria por cada comercio de ultramar donde sean los únicos jugadores con ciudades adyacentes. Y 2 puntos de victoria por cada comercio de ultramar donde sean los únicos reinos jugadores con barcos adyacentes. Es una condición adicional. Con lo cual, en esta guerra de lucha de poder, vamos a pegarnos de leches aquí, en el norte de Alemania, y vamos a pegarnos de leche también en los nodos comerciales de ultramar. Está bien, es divertido porque nos va a generar situaciones para animar la partida. Y ahora, para acabar ya este tutorial, por lo menos el penúltimo tutorial, luego explicaré por qué. Vamos a ver el resumen de toda la ronda y lo vamos a ver un poco más en profundidad, ¿vale? Para que veáis todo lo que se hace durante toda la ronda de Europa Universalis y el precio de poder. Primero tenemos la fase de cartas. Tenemos que preparar los eventos. Los eventos es, por ejemplo, si jugamos 4 jugadores, vamos a tener que robar 5 eventos de la pila de eventos que vamos a preparar durante la preparación de partida y los vamos a colocar al lado del tablero. ¿Vale? Los pongo así, pero los pondréis en una línea. Y vamos a darle la vuelta a los 3 primeros. Y esto es la preparación. Recordad que son tantos eventos como jugadores más 1. Después vamos a tener el robo de cartas de acción. Vamos a tener las 3 pilas, la de diplomacia, la de militar y la de administrativo. Entonces cada jugador en orden de turno, aunque, bueno, sí, en orden de turno mejor, va a robar 3 cartas a elección de cada mazo. La puede hacer una, después otra, después de ver cada una de ellas. Y después va a decidir la tasa de acción. Lo que va a hacer es que va a decidir cuál de esas cartas se queda. Por cada carta que haya robado nueva que se quede, tiene que pagar 2 ducados.
Y finalmente, de las misiones que tenga el jugador, va a poder quedarse 2. Las que ha cumplido, pues ya las ha cumplido. Si le queda alguna en la mano, se la puede quedar. O puede quitarla y robar otra del mazo de misiones que tenga que le haya dado el escenario. Después tenemos la fase de acción, que ya lo hemos explicado bastante en detalle. Como sabéis, se va jugando en el orden establecido por el escenario. Y después vamos a tener todos los cilindros en evento no realizado. Cuando un jugador realice un evento, se va a pasar aquí, ya no va a poder hacer otro evento. Y una vez está aquí, ya puede pasar. Entonces, el primero que pase se lleva 5 monedas. Y en función del número de jugadores, pues los siguientes se van a llevar monedas o no. Y esto sería la fase de acción. Después tendríamos la fase de paz y rebeldes, que en primer lugar lo que vamos a hacer es eliminar todos los casus belli y las treguas. Teniendo en cuenta que la eliminación de los casus belli, que os vuelvo a recordar que son estas fichas de aquí, ¿vale? Las que son casus belli obligatorios. Cuando eliminemos estos casus belli que es obligatorio, vamos a perder 2 puntos de victoria por cada casus belli que eliminemos. Y a continuación vienen las invasiones de RNJ. ¿Cuándo se dan las invasiones de reinos no jugadores? Imaginaos que el jugador morado, que controla Venecia, que es este jugador, ha declarado la guerra a este reino no jugador y no tiene fuerzas en esta región ni tiene ocupado ninguna región. Aquí tiene un problema. Primero, ¿cuándo se producen las invasiones de RNJ? Cuando el RNJ no es aliado activo a ningún reino jugador, cuando el RNJ o cualquiera de sus vasallos posee en ese momento provincias en una o más áreas sin unidades hostiles, es el caso. Y 3, si hay al menos un área objetivo de invasión elegible adyacente al RNJ. En este caso serían elegibles las dos porque puede llegar, no es a través de un mar hostil. Esto lo veis en el manual, la secuencia que hay que comprobar. Y en todo caso podría atacar. En este caso, como en la misma región donde tiene la capital el RNJ hay regiones del jugador con el que está en guerra, pues elegiría esta área como prioridad. ¿Qué haría en este área? Cogería 2 de las ciudades de este área y las pondría en malestar. Como solamente hay una, pues giraríamos una. Y además generaría tantas tropas como la mitad de su fuerza. 2, 3, 4, la mitad es 2. Con lo cual generaría estas 2 tropas en la región. Y a partir de este momento, estas 2 tropas se considerarían rebeldes. Y pasaríamos a fase 3, que sería la de asedio o movimiento de rebeldes. Voy a seguir con esta situación porque me va bastante bien para que lo entendáis. En este caso pueden haber 2 circunstancias, o que estén en un área donde puedan asediar, que sería el caso, no lo he dicho antes, pero en el momento que colocamos los rebeldes, si se da un combate, se da un combate. Por ejemplo, si en lugar de aquí atacaran aquí hubieran tropas de Venecia, pues se daría un combate al colocar las tropas. En este caso no se dio. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Esta es la situación más fácil. Se seleccionarían las ciudades que están en malestar y entonces las tropas rebeldes que están libres y no están atacadas, en este caso tendrían 2 puntos para asediar. Asediarían esta y en este caso, como es núcleo de Venecia, no se liberaría. Si lo estuviéramos haciendo contra esta, por ejemplo, como no es núcleo de Venecia, simplemente quitaríamos esta ficha y quedaría liberada. Si no, en este caso lo que haríamos es colocar esto encima para marcar que la ciudad está tomada por rebeldes. En el caso de que no hubiera ninguna ciudad enemiga ni nada, lo que haríamos es dejar una tropa en el de origen y por orden de prioridad marcharíamos a un adyacente. En este caso, como los enemigos están aquí, se moverían aquí y en el siguiente turno ya veríamos lo que podrían hacer. A continuación, la siguiente fase sería la de firma de paz, que ya lo expliqué en el capítulo anterior. Haríamos todo el proceso de firmas de paces. Y después de la firma de paz ya pasaríamos a la E de la fase 3, que sería penalizaciones al prestigio. Hay 2 motivos por los que podemos tener penalizaciones al prestigio. Primero, sucesión disputada. Se da la vuelta a todas las monarquías que todavía se estén por este lado, a todos los matrimonios que estén por este lado, y el jugador pierde 3 puntos de victoria por cada uno a los que le dé la vuelta, ¿vale? Como no hemos hecho nada, pues vamos a perder 3 puntos de prestigio. Esta penalización la podríamos evitar si el único reino jugador que tiene una alianza o un vasallaje en el reino de la disputa y la mayoría de cubos de influencia en dicho reino, ¿vale? Si se dan estas circunstancias, si es un reino no jugador, pues no tendríamos la penalización de 3 puntos de victoria. Pero en general, si esto está así, algo tenemos que hacer, tenemos que ver cómo lo podemos solucionar. Y después ciudades ocupadas. Si tienes ciudades ocupadas, por cada ciudad que tengas ocupada por el enemigo, pierdes tantos puntos de victoria como su valor, pequeñas 1, grandes 2,
con un máximo de 5 puntos. A continuación, el F sería interregno. Los jugadores en interregno que no tuvieran gobernante perderían una estabilidad y voltarían todos sus matrimonios a sucesión disputada, ¿vale? Es uno de los motivos por los que se puede entrar en sucesión disputada. Todos los que tengan su reino, o sea, que no significa que gire los suyos. Si, por ejemplo, el caso de Venecia fuera este, y el jugador amarillo tuviera un matrimonio con el veneciano, tendría que dar la vuelta. Y el problema lo tendría también el amarillo. ¿Vale? En el caso de que tuviera un interregno el jugador morado. Después vendría la disidencia, aquí es donde miraríamos las discrepancias religiosas de las regiones. He puesto este escenario para que veáis las dos posibilidades. Primero, si tenemos en una región, imaginaros que el jugador veneciano es católico y tiene una ciudad en este área que está en diversas religiones, pues tendría que elegir una de sus provincias, en este caso esta, y darle la vuelta y ponerla en malestar. Si esto pasa con un área donde hay vasallos, ¿vale? Ya sea en la misma o en otra, aquí tenemos dos opciones. Si tenemos cubos de influencia, podremos perder un cubo de influencia y ya está. O bien, en lugar de perder esto, vamos a tener que darle la vuelta y crear un malestar también. En la fase H vamos a tener la creación y eliminación de malestar. Los jugadores que aún estén en guerra deben crear 2 malestares en 2 de sus provincias, sea donde sea. ¿Vale? Si fuera el caso del veneciano, pues tendría que girar 2. Si estuviera en guerra con 2 más, ya comienza a estar la cosa muy mal. Los jugadores que tengan una estabilidad de -2 o menos deben crear otra más. Y los jugadores que tengan una estabilidad de 2 o más pueden eliminar uno. Por ejemplo, imaginemos que el veneciano tiene una estabilidad de +2, pues recuperaría uno, el que él quiera. Y a continuación haríamos la tirada, en la I sería tiradas de malestar. Tiraríamos una tirada de malestar por cada una de las regiones que tengamos dadas la vuelta. En este caso, por esta y también por la del vasallo. Y empezaríamos la fase 4, la fase de ingresos y mantenimiento. Aquí es donde vamos a ganar poder monárquico y vamos a puntuar puntos de victoria y van a pasar varias cosas. En primer lugar, vamos a poder reducir coste. Vamos a poder despedir consejeros para no tenerles que pagar el sueldo, que recuerdo que es este de aquí. Vamos a poder disolver unidades militares regulares y devolverlas a la soldadesca disponible para no tener que pagarlas. Y vamos a poder recuperar los barcos del mar. Los barcos pueden recuperar a cualquier puerto amigo dentro del alcance de su movimiento normal, a través de zonas marítimas no hostiles, ¿vale? Esto es porque si los barcos están en el puerto no vamos a tener que pagar mantenimiento. Entonces, ¿cómo es la contabilidad? Primero vamos a tener que tener en cuenta el tributo base como ingreso, que será 7 más 4, 11. Tendremos que sumarle el tributo a los vasallos, en este caso 3, más 3, 14. Vamos a restar el mantenimiento de los consejeros, -2, 12. Vamos a tener que restar las tropas. Las tropas, os recuerdo que aquí tenéis en la hoja, aquí abajo a la izquierda, tenemos, no, esto es el bono por paso aquí, costes militares, vamos a tener aquí abajo el mantenimiento, abajo a la derecha el mantenimiento de cada una unidad. Pues yo que sé, me quedaban 12, ¿no? Pues 4 en mantenimiento de unidades militares, me quedan 8. Intereses, 1 por cada préstamo. No tengo préstamos, con lo cual perfecto. Efectos de plaga, si hubiera plaga, pues tendría que hacer descuento también en las regiones. Por la estabilidad, en la estabilidad tengo +2, con lo cual tengo un +2 porque estoy en +2, así que esto sería, me he perdido, creo que 8, por lo cuanto sumo 2 a 10. Y después, si soy el emperador, me subo el valor del emperador, no es el caso, y después sumaría las ideas que me den bonificadores, pues las sumaría. Y esos serían mis ingresos este turno que colocaría en la tesorería. Después tendría que aplicar la corrupción. En función de la cantidad de dinero que tenga en la tesorería, voy a tener que pagar poder monárquico. Si tengo de 0 a 49, bueno, voy a poder hacer dos cosas, ¿vale? Si tengo de 0 a 49 nada, de 50 a 59 voy a tener que pagar un poder monárquico de administrativo o coger un préstamo. De 60 a 69 voy a tener que pagar 2 de poder administrativo o coger un préstamo por cada poder administrativo sin pagar. Y de 70 a 79 voy a tener que pagar 3 poderes administrativos o coger un préstamo por cada poder administrativo que no haya pagado y así sucesivamente cada 10 de dinero que tenga de más. Después vamos a recolectar el poder monárquico que va a depender del rey, que nos va a decir el poder monárquico que tenemos que recoger.
vamos a sumar lo que nos aporten los consejeros de cada uno de los poderes. Después, en función de la estabilidad, si tenemos estabilidad más 3, vamos a poder añadir 2 poderes monárquicos de los que queramos, y si es un menos 2 vamos a tener que quitar uno, ¿vale? Y después vamos a añadir también, si somos controlador papal, poner los poderes monárquicos extras, y si somos emperadores del SIR, pues lo mismo. También pueden haber gobiernos, que al final son ideas que investigamos, que nos pueden aportar puntos monárquicos extras o de menos. Después finalmente tenemos los puntos de prestigio, el paso E, que sería que el controlador papal exclusivo gana tantos puntos de victoria como el número de jugadores católicos menos 1. Si la autoridad imperial está en 6, el emperador gana un punto. Si los jugadores que tengan absolutismo y estabilidad positiva ganan 1. Y se puntúa cualquier cruzada activa, ¿vale? Con lo que hemos explicado durante el vídeo de hoy. Y finalmente la fase 5 de limpieza, que aquí ya la voy a explicar muy por encima, porque al final vais a tener que coger el manual y seguir los pasos uno a uno, y no es ningún drama, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de una fase de mantenimiento pura y dura. Entonces, en este caso vamos a tener que hacer varias cosas. Primero, actualización y reabastecimiento. Vamos a disolver todas las unidades aliadas de los ejércitos y las vamos a poder poner en la soldadesca disponible. Vamos a actualizar la reserva de soldadesca en función de las provincias que hayamos ganado o perdido, de lo que nos salga en el tablero, ¿vale? Os recuerdo que justo debajo de las monedas nos aparece la soldadesca, con lo cual en este caso sería 4 más 2, 6, más 3, 9. Si somos emperadores del Imperio Romano, pues tenemos bonificaciones. Si tenemos soldadesca extra en las provincias, pues también y tal. Entonces la actualizaríamos. Restableceríamos soldadesca agotada y repararíamos barcos pesados en los cuerpos. En este caso moveríamos la mitad de la soldadesca agotada, mínimo 3 y máximo 6 a la disponible. Reabasteceríamos los comerciantes devolviéndolos a posición vertical. Añadimos colonos a la reserva de colonos, tantos como el número de reclamaciones coloniales en el mapa. Cada jugador puede añadir un máximo de 4, ¿vale? Aquí es cuando vamos a conseguir los colonos. Y eliminamos cualquier cubo de la casilla de enfoque nacional, para poderlo volver a hacer en el próximo turno. Después tenemos la limpieza de mapa y tablero de estatus. Eliminaríamos todas las alianzas que hubieran en bots y también de reinos no jugadores dinámicos con un tributo base de 10 o más, ¿vale? Los que se hayan hecho muy grandes pues ya no van a conservar las alianzas de un turno para otro. Después eliminaremos todos los corazones del mapa, que suelen ser las plagas. Ajustaremos la influencia imperial para que coincida con la autoridad imperial en cualquier área del SIR con un espacio para hacerlo, ¿vale? Aquí es cuando ajustamos dónde va a ir la influencia imperial. Después eliminamos toda la soldadesca imperial del emblema del emblema de la casilla de defensa del SIR si el emperador está en paz con todos los agresores externos. Si se han acabado todas las guerras, pues vaciamos la soldadesca imperial y quitamos la ficha. Eliminamos de las fichas de emblema de la casilla de compromiso con la cruzada. Entregamos la ficha de primer jugador al jugador que pasó el primero. Y reseteamos los marcadores de estatus a la casilla de evento no realizado. Ya nos estamos preparando para el siguiente turno. Finalmente hacemos el chequeo de límite de mano. Los jugadores deben descartarse de sus cartas de acción hasta tener la mano no más de 5, ¿vale? Lo típico, nos quedamos como máximo 5 cartas en la mano. Durante el turno podemos tener más cartas en la mano, pero cuando lleguemos aquí nos tenemos que descartar. Y hacemos el procedimiento de fin de era si es que hemos acabado la era. Si estamos en la era 1 y aún quedan cartas de evento de la era 1, pues seguimos normal. Si no, haríamos el procedimiento de fin de era, que básicamente vamos a revisar nuevos hitos, vamos a reemplazar ideas, vamos a hacer una serie de cosas que nos tocan al final de la era. Por ejemplo, preparar los eventos nuevos, etcétera, etcétera. Y cuando acabemos la partida del todo, vamos a hacer la puntuación final. La puntuación final, ¿cuándo se da? Cuando no quedan más cartas de evento en los mazos de escenario elegido al final de una ronda. Cuando un jugador tiene un prestigio de 100 o más en el medidor de prestigio y al menos 20 puntos más que el resto de jugadores, también se acabará ahí la partida, aunque no se hayan agotado los eventos. Y cuando un jugador tiene todas sus ciudades grandes y pequeñas y vasallos colocados en el tablero. Vamos, que te has convertido en el imperio más grande que ha visto la humanidad jamás. Yo creo que esto es prácticamente imposible, pero bueno. Si alguien lo ha conseguido, que lo ponga en los comentarios, por favor. Y el prestigio se puntúa de acuerdo con la siguiente lista, a menos que las condiciones de victoria del escenario indiquen lo contrario. Estos son los criterios generales. Si el escenario no dice otra cosa, pues haríamos otra cosa.
Los jugadores pueden revelar y puntuar cualquier misión en sus manos cuyos requisitos se hayan cumplido, ¿vale? En este momento, si tenemos alguna misión que no hayan puntuado, la enseñamos. Después, tenemos puntos de victoria igual al atributo base más atributo vasallos. Fácil. Un punto de victoria por cada núcleo jugado en juego. Un punto de victoria por cada matrimonio. 2 puntos de victoria por cada alianza. Puntos igual al número de jugadores católicos por ser controlador papal. Esto solamente para controlador papal. Para el emperador del Sir, puntuación igual a la autoridad imperial. Más puntos. Puntos igual a 2 veces la estabilidad. Ojo, pues si tenemos estabilidad negativa, es un punto de victoria negativos. Restamos un punto por cada ciudad que tengamos ocupada por rebeldes o enemigos. Y restamos un punto de victoria por cada préstamo en la tesorería. Y nada, el jugador con más puntos de victoria ganaría. En caso de empate, el que tenga más puntos monárquicos. Y si sigue habiendo empate, pues el que tenga más dinero en la tesorería. Y si después de todo esto sigue el empate, pues quedamos en tablas. Pues hasta aquí el tutorial, ya tenemos las 4 partes del tutorial, ahora ya podéis jugar la partida, ya podéis leer el manual para consolidar lo que ha sido la explicación de este Europa Universalis. No sé si habrán sido 3 horas y media, 4 horas de tutorial, no sé lo que habrá durado el de hoy, aún tengo que montar el vídeo. Pero espero que os sea de utilidad. Quedará un quinto tutorial que será sobre el tema de los bots, ¿vale? No es imprescindible, pero sí que es verdad que es un juego que se presta a jugar con bots, a jugar en solitario, a añadirlo, porque el sistema de bots está muy bien. Sí que es verdad que quizás cuesta un poco hacerse con el sistema, porque es ciertamente complejo, pero vale la pena que veáis este quinto tutorial para entender cómo funciona este juego a un jugador, a 2 jugadores con bots de por medio. Así que no me enrollo más, ya sabéis, comentad el vídeo, suscribiros al canal, dadle a la campanita, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!